Agárrate con Patricia Poleo. Ante todo ese panorama que acabamos de conversar con el ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, las fuerzas democráticas de Venezuela, que ya no me gusta llamarlo oposición, sino el país democrático que quiere salir adelante, está anunciando la toma de Caracas para el próximo 1 de septiembre. Es su manera de expresar repudio, rechazo y respeto a sus derechos ante lo que está ocurriendo, ante el manejo interesado del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver la nota inmediatamente. Que debe dar inicio a una nueva etapa de la lucha del pueblo de Venezuela, que no deberá finalizar hasta que logremos un cambio este año. Las declaraciones de la rectora del Consejo Nacional Electoral han dejado muy claro que para que el gobierno entienda, para que las rectoras entiendan, para que el mundo entienda, para que las Fuerzas Armadas entiendan que el cambio es indetenible, la única opción que nos queda, hermanos y hermanas, es la movilización popular masiva, con disciplina no violenta, pero con una firmeza tal que demuestre que ya se acabó el momento en el cual estábamos dispuestos a seguir soportando más abusos de parte del gobierno. El llamado al pueblo de Venezuela es que este 1 de septiembre Venezuela va a tener un día histórico. Y ese día va a pasar una de dos cosas. O se va a paralizar la capital de la República porque millones de venezolanos saldrán a las calles, o se paralizará todo el país porque el gobierno trancará todas las vías. Movilización popular, no violenta, pero con firmeza, es lo que está anunciando el diputado Freddy Guevara en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática. Esa toma de Caracas para el 1 de septiembre. Estamos conversando el día de hoy con el ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, que además es sociólogo. Creo recordar que graduado incluso con honores y con una experiencia enorme. Y traigo esto a colación porque me gustaría la opinión de Vicente en relación a cómo es que el pueblo venezolano ha pasado todos estos últimos 2-3 años, que son los que han traído la agudización de la crisis en el estómago y en la nevera de los venezolanos, a extremos de tener que salir del país por la frontera, tanto de Colombia como de Brasil, para conseguir cómo comer. ¿Cómo se explica, Vicente, el ánimo de los venezolanos ante este abuso y esta humillación que permanentemente hace el gobierno, abusando, valga redundancia, del poder? ¿Cómo se explica la actitud de los venezolanos en este momento? Sí, mira, Marilena, la primera cosa que hay que decir y que hay que aclararle sobre todo a las personas que no están familiarizadas con la realidad de Venezuela, es que el gobierno viene vendiendo que la situación de Venezuela es resultado de una guerra económica, de que Venezuela está bajo el acoso de las fuerzas del mal, ¿no? Del imperialismo, de sus lacayos, de la oposición maluca que se cuadra con los empresarios para que los empresarios escondan la comida y escondan las medicinas y que suban los precios y todas estas cosas. Aquí hay que decir lo siguiente: aquí la escasez empezó cuando el petróleo todavía estaba en $100. Cuando todavía el petróleo estaba en $100, aquí dejó de aparecer comida en los anaqueles y la inflación ya en ese momento era la más alta del mundo. De manera que es mentira que sea primero por una caída de los precios petroleros generada por una maniobra del imperio en contra del país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Eso es falso de toda falsedad, porque ya la crisis se había manifestado intensamente en Venezuela mucho antes que eso. Y recordemos que inclusive uno de los grandes iniciadores de esta crisis es el propio presidente de la República, cuando mandó a que no quedara nada en los anaqueles. Y recordemos que cuando estábamos en vísperas de las elecciones del año 2013 de alcaldías, el gobierno nacional, que estaba perdiendo en las encuestas la elección, inventó el famoso DACAzo y obligó a todas las empresas a vender por debajo de sus costos, y eso generó una
una marejada de gente tratando de comprar todo a precios baratísimos, sin importarle al gobierno que todas esas empresas que estaban rematando su inventario por debajo de sus costos iban a terminar quebrando y cerrando las puertas, como efectivamente terminó pasando, ¿no? Entonces aquí más que una crisis económica, más que una guerra económica, aquí lo que ha habido es un boxeo de sombras del gobierno contra sí mismo, y resulta que están ganando las sombras, porque el gobierno ha estado metiendo autogoles, porque el gobierno expresa, Marilena, expresa de un legado y de una concepción marxista de la sociedad. Y todos los gobiernos que se han regido por una visión marxista de la economía han terminado exactamente en la situación en que está con una escasez monstruosa de productos, con unas inflaciones desbordadas, con la gente en situaciones de hambruna, con una situación de inseguridad, porque se activan bandas delictivas en todos los niveles, y que es la realidad que está viviendo en Venezuela. En Venezuela no hay familia que no haya sido víctima del hambre, en Venezuela no hay familia que no haya sido víctima, del hambre y del hampa. Sí, sí. Del hambre y del hampa, en el sentido del hambre de que la gente no puede comer lo que quiera comer, sí, sino que tiene que comer lo que o pueda conseguir o le alcance a comprar. En estos días hoy en la tarde llega mi esposa y viene, como hay escasez de azúcar y no se consigue azúcar por ninguna parte, llega con un cuarto de panela de papelón. Los venezolanos saben lo que es el papelón en Venezuela, en otros países tiene otros nombres, pero llega con un cuarto de panela de papelón y abismada de que el precio de eso es 3.800, o sea, 14.000 bolívares, 4.000 bolívares, que eso es aproximadamente un tercio del salario mínimo. Increíble. Por comprar un cuarto de panela de papelón. Es decir, es una situación dramática lo que estamos viviendo venezolanos. No hay familia que no tenga dificultades para encontrar una medicina, no hay familia que no haya sido víctima del AMPA. La realidad de Venezuela es realmente dramática. Mucha gente que está fuera del país. Por la caída de los precios petroleros, María Elena, déjame un segundo, no se explica por la caída de los precios petroleros, porque países petroleros hay montones en el mundo. México es un país petrolero, Rusia es un país petrolero, Ecuador es un país petrolero, Arabia Saudita es un país petrolero, Dubái es un país petrolero, y ninguno tiene la situación que tiene Venezuela, porque eso no tiene nada que ver con la caída de los precios del petróleo, sino con el fracaso de un modelo marxista de gestión que ha destruido la economía de todos los países donde se haya implantado. Y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela, es un modelo de gestión que no tiene futuro, al punto que ahorita el ministro que estaba intentando hacer algunos cambios en materia de apertura económica para tratar de traer inversión a Venezuela, para tratar de lograr que haya precios que permitan la rentabilidad de las empresas y por lo tanto incentivar a las empresas a que produzcan. El ministro que estaba intentando hacer esto, lo sacaron de inmediato porque contradice la visión marxista que tienen ellos de la economía. Y esa es la realidad de los venezolanos, y los venezolanos que están viviendo esto de manera dramática, es una catástrofe realmente lo que está pasando en Venezuela, han optado por un cambio, pero la naturaleza del venezolano es que nosotros somos un pueblo pacífico. Si esto pasara en Europa, en Francia, en Inglaterra, ya hubiesen quemado las calles de todo el país. En Venezuela no, los venezolanos somos un pueblo pacífico, porque vivimos mucha guerra en el siglo XIX que destruyeron el país. Y nosotros somos un pueblo amante de la paz, pero somos un pueblo firme. La gente no puede confundir el gobierno, nuestro amor por la paz, con la falta de firmeza y de contundencia que le hemos demostrado, al punto de que el gobierno ha tratado durante 18 años de acabar con la oposición. Sus líderes han sido presos, Leopoldo López está preso, Julio Borges ha sido golpeado en reiteradas oportunidades, a María Corina Machado la expulsaron del Parlamento y ha sido golpeado. Han abierto juicios
y acusaciones contra todos los candidatos presidenciales que han habido en la oposición. Manuel Rosales, que fue un candidato presidencial, está hoy preso, tuvo años exiliado. Los jefes de campaña han sido perseguidos políticamente. Uno inclusive tuvo que salir en una lancha hacia la ciudad hacia el país hacia la isla de Aruba. Enrique Capriles fue acusado públicamente por todos los voceros del gobierno de asesino. Es decir, aquí hay una persecución dramática a los sectores de oposición. Antonio Ledesma, precandidato presidencial y alcalde de la Gran Caracas, el segundo cargo más importante en Venezuela en materia de elección, está preso hoy por hoy. Ha habido una persecución sistemática hacia los sectores de oposición. Ha habido un intento de acabar con cualquier opinión que sea adversa. Tú eres periodista y ustedes los periodistas lo han vivido en carne propia. Buena parte de los periodistas han sido perseguidos. Aquí hay canales de televisión. Hay canales de televisión que transmiten por cable, que tienen periodistas que no pueden aparecer en la pantalla del canal en Venezuela y solamente pueden aparecer por internet. Aquí hay canales como NTN 24 de Colombia, que no se ve en Venezuela, está prohibido que se vea en Venezuela. De manera que tiene una situación muy seria en el país, y los venezolanos están tratando de recurrir al único camino que está establecido para solucionar estos conflictos en la Constitución, que es el referéndum revocatorio, y ese referéndum revocatorio está siendo torpedeado sistemáticamente por el gobierno, al punto que quiere que se suspenda, que se elimine, que no haya referéndum revocatorio. Vicente, ya has dejado muy claro en el segmento anterior de esta conversación que hay posibilidades que todavía Venezuela está a tiempo de que se realice ese referéndum revocatorio en este año 2016. Yo quisiera ya para finalizar, un mensaje de tu parte a la comunidad internacional, no solamente a los venezolanos que están fuera, sino también a la comunidad internacional que está atenta a lo que está ocurriendo específicamente con esta estrategia dilatoria del gobierno venezolano en relación al referéndum revocatorio. Ya para finalizar. Mire, sí, María Elena, hay cosas que trascienden las fronteras de los países. Por ejemplo, el tema ecológico no es un tema de un país. Brasil, que cuenta con toda la Amazonas, que es un pulmón del planeta, bueno, es responsable por mantener ese pulmón, pero es responsable no solamente por Brasil, sino por el mundo entero, porque el mundo entero respira a través del Amazonas brasileño. Entonces, no es solamente que el gobierno brasileño puede hacer con el Amazonas lo que quiera porque es el gobierno brasileño. No, porque es una responsabilidad planetaria por ese pulmón vegetal. Igualmente pasa con la contaminación de las ciudades chinas o norteamericanas, que eso afecta al planeta entero. Eso que pasa en el mundo ambiental, donde el planeta entero actúa al unísono para tratar de proteger el clima mundial, es lo mismo que tiene que pasar y pasa en materia de derechos humanos. La defensa de los derechos humanos trasciende las fronteras nacionales. Por esa razón es que a Pinochet lo agarran en Londres y lo detienen en Londres a instancia de un juez español por violación de derechos humanos, a pesar de que era una violación de derechos humanos que se verificó en Chile sobre el pueblo chileno, pero hubo una actuación internacional porque se entiende cada vez más en el mundo entero que cuando hay ablación de los genitales de las niñas en países africanos, eso es un tema que no tiene nada que ver solamente con la realidad de la familia y la comunidad africana, sino que nos tiene que ver a todos los ciudadanos del planeta. Eso pasa con los derechos humanos, y por eso que la persecución a periodistas, la persecución a dirigentes políticos, la persecución a ciudadanos para que ejerzan sus derechos, son temas que tienen que ver con la comunidad internacional. Por falta de la comunidad internacional prestarle atención a estos temas, se verificó la matanza en África de 3 millones de personas pertenecientes a una etnia en que está en conflicto con la etnia gobernante en un país africano específicamente. Entonces, los temas que tienen que ver con derechos humanos son de índole internacional y tiene que ser la comunidad internacional quien esté vigilante de estas cosas. Y por eso, de lo
Venezuela es justamente de la activación de un derecho político, que es un derecho que está contemplado en el título de Derechos Humanos de la Constitución. Es el derecho de los ciudadanos, de los pueblos, a participar y derecho a decidir quién es su gobernante. Y lo que establece la Constitución es que después de la mitad del periodo se le consulta al pueblo para ver si quiere que continúe el gobierno o no, o que sea sustituido a través de el mecanismo democrático, a través de una elección. Lo que está reclamando el pueblo de Venezuela es que lo dejen votar. Eso es lo que está reclamando el pueblo de Venezuela. Y que no se obstaculice esto con maniobras leguleyas o con trabas normativas, que por cierto, a pesar de que la norma es bastante dificultosa de cumplirse, sin embargo, no solamente que no se aplica y se aplica su plazo máximo, sino que se le viola constantemente a la propia normativa que regula esas cosas. De manera que yo el llamado que yo le puedo hacer a la comunidad internacional, a los venezolanos en el exterior, es que a que estén pendientes para que se ejerza en Venezuela los derechos que están establecidos en la Constitución, y le manden una comunicación. Ojalá que toda persona que esté viendo esto se tome la molestia de escribir un email o escribir una comunicación dirigida al presidente de la República y dirigida a los poderes públicos de Venezuela para que respeten la Constitución y para que respeten la normativa y permitan que la solución de los conflictos de Venezuela se haga de manera pacífica, democrática y electoral, que es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo más nada. Vicente, muchísimas gracias. Hay que recordar que Venezuela además es signataria del Estatuto de Roma, que establece claramente que los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni tienen fronteras. Así que, bueno, recordar eso. Gracias, Vicente Díaz, por haber compartido estos minutos con nosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere. Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Vamos a hacer la pausa y regresamos en minutos. ¿Quieres conocer la ciudad de Panamá y aún no sabes cómo movilizarte? Benepana World Rental Cars es la mejor opción. Planes corporativos, la mayor variedad de vehículos Kia, Ford, Ranger, carros de lujo, lo que tú quieras. Además, te ofrecen el mejor precio del mercado y lo puedes pagar en bolívares o en dólares. Puedes retirar el vehículo en la oficina o te lo llevamos a donde te encuentres. Contáctanos al 397-3736 o al 507-630-97125 o por nuestras redes sociales que son en Instagram @Benepana World Rental Cars, en Facebook Benepana World Rental Cars y en Twitter @Benepana World Rental. Benepana World, tu solución para movilizarte en Panamá. Agárrate con Patricia Poleo.